aquí en la casa del tatuador con el buen Quique. Quique, ¿te presentas, porfa? Sí, Lalo. Antes que nada, me da mucho gusto que poder estar aquí contigo en este espacio donde he visto que se documenta el ir y venir de un tatuador. Yo me llamo Enrique Martínez, soy originario de aquí de la Ciudad de México, del barrio bajo de Tepito. Barrio bajo porque así le pusieron, pero para mí está chingoncísimo. Empiezo aquí se da mi infancia. Alternamos también con el Palacio de los Deportes, la colonia Granjas, México. Y al ser de estas colonias, yo creo que ese es un plus que le da a mi vida. Porque de ahí empezamos a ver que en estas colonias el tatuaje es completamente cotidiano, está en el aire. Toda la gente relaciona el centro de la Ciudad de México, las colonias de clases populares con tatuajes. Entonces no pude haber nacido en mejor colonia. ¿En qué parte de Tepito vivías? Nosotros aquí en la calle, en Perú. Entonces te queda cerca la otra pasión que me viene, la lucha libre. Nos vamos entonces también a Palacio de los Deportes, a Azafrán. Ahí en Azafrán se da la magia. Ahí naces, ahí me empecé a ver algo que ya tenía un poquito más de conocimiento, ya tenía un poco más de años. Y yo me doy cuenta que mi papá tiene un tatuaje. Y así de, o sea, si despotrican aquí de los tatuajes y mi papá tiene uno, a ver, no tienes mucha injerencia todavía, estás chico y dices, no pregunto. Ha de ser malo, porque por eso mi papá como que a veces hasta se lo tapaba, ¿no? Pobrecito de mi papá, iba a veces a la escuela, a las juntas y todo, y lo veías así, ¿no? Lo veías como que un poquito el brazo por ahí como que lo escondía. Pero es bien curioso, Lalo. Esos tatuajes son de los que no se entendían. Lo dejé pasar. Ya más grande, le pregunto, oye papá, ¿qué onda con ese tatuaje? No, está mal. No, ni se te vaya a ocurrir, Pero pues yo ya tenía, güey. O sea, yo ya los clásicos escondidos. ¿Cómo te lo hicieron? ¿Dónde te lo hicieron? Y empiezan las dudas, ¿no? Y no contestan. Mi papá no contestaba. Ya muy grande, ya en las épocas en las que él iba a fallecer, ya le digo, ya estaba yo tatuando. Ahorita nos vamos más atrás, ¿no? Pero mi primer contacto es el tatuaje de mi papá. Ahora entiendo por qué él me dijo, no, dice, ¿sabes qué? Pues la verdad, me lo hicieron en una cantina. Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Una cantina es muy mala o qué? No, pues es que no es un lugar muy bueno. ¿Y cómo? Pues yo nada más me acuerdo, dice que la persona esta, dice, tenía un librito y yo escogí, pues esa figura. Le digo, papá, ¿pero qué figura es? Dice, no me acuerdo. Le digo, ¿no te acuerdas porque estabas bien tomado o porque no se entendía? Dice, es que hay varias cosas. Dice, no me acuerdo porque sí estaba tomado, no me acuerdo porque no me acuerdo qué figura era y aparte ni siquiera quedó. Ajá, entonces yo crecí con la idea de que los tatuajes no quedaban, porque más adelante empecé a hacer los de palito, los de aguja de paleta, palito de paleta con aguja, igual no quedaban, entonces creces con la idea de que los tatuajes no quedan. Yo me hice algunos precarios y también no quedaban. Ya mi fortuna o la cosa fue más adelante cuando vi que sí ya quedaban. Entonces ahí sí ya me dio curiosidad, porque en mi caso es raro. Yo crecí pensando que los tatuajes no eran buenos y ni siquiera quedaban bonitos, porque mi papá tenía uno y no se acordaba qué era y no tenía figura de nada. Pero dentro de eso, ahora que veo fotos de mi papá, digo, esos tatuajes, es como si ahorita tuviéramos un carro clásico, ¿no? Sí. Es como si tuviéramos un carro de los 20, de los 30, ¿no? Claro. Ajá, y entonces esa es, nací aquí en el centro
Y así me fui, así me fui. Pero pues siempre he sido curioso. ¿Y ahí en Tepito, o sea, a quiénes viste tatuar o cómo te acercas? De principio... Antes de eso, ¿qué hacía tu papá? No, mi papá, él había estado... él tenía un físico muy bien trabajado. Él había estado trabajando o él estaba inmerso en la lucha libre y en el box. Después de eso, por problemas con el alcohol y cosas así, él trabaja en la construcción, en lo que son los acabados, en el yeso. Entonces, ahí también viene por ahí un poco lo artístico, porque mi papá hacía unas figuras muy bonitas, remates muy bonitos, plafones muy bonitos. Era yesero. Sí, ajá, entonces, pues hacía el final de la obra, ¿no? ¿Sabe qué? Esto va a ser una oficina. Es desde el color, desde el piso. Ahora eso tiene un nombre, no recuerdo. Ahora esa profesión, como decoración de interiores, pero ya está muy sofisticado. Y él lo hacía de manera artesanal. Les repito, hacía columnas muy bonitas, unos remates muy bonitos. O sea, esa era su onda. Pero él estaba muy bien trabajado de su físico por el box y la lucha libre. Entonces también él tenía un poco de recelo, por eso nos fuimos de aquí del centro de la Ciudad de México, porque como que sabía que estos barrios y todo el barrio por aquí es lucha libre, box, tatuajes, cerveza, alcohol, fiestas, como que dice, no, mejor me llevo al Quique, que es una latita ahorita que es niño, me lo voy llevando, y nos fuimos alejando. Es que empiezo a llegar yo a vivir también a los barrios de Chalco. El otro día escuchaba que tú estabas también por Santa Marta, ¿no? Entonces, pues ya ves que Chalco está en corto. Y es muy padre porque es muy tranquilo. Hasta la fecha Chalco sigue siendo muy tranquilo, muy noble. Chalco es muy noble para el trabajo, al menos en este oficio de tatuador. Es muy noble. La gente está bastante abierta y cada vez nos reta más, cada vez me va retando más. Pero entonces, ese fue el trabajo de mi papá. Y esos son mi primer acercamiento, su tatuaje y que él, como que a él sí le daba pena. ¿Hasta qué edad estuviste aquí en el centro? Fue gracioso porque estuvimos alternando, viví también con mi abuelo ahí en el Bordo y la Riva, entonces Bordo y Riva Palacio en esa, entonces ahí ya me empiezo a salir, empiezo a ver tatuadores en el Tianguis del Bordo, empiezo a ver no estoy seguro. Yo de los rusos me enteré después, pero creo que aquí en Tepito estaban los rusos. Ajá, yo recuerdo haberlos visto, no sabía quiénes eran, pero ya traía yo la cosquilla del tatuaje, ya algo me estaba llamando. Bueno, estoy ahí con ellos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me saludaban, estaba chamaco. Veníamos con mi hermana aquí a Tepito, mi hermana Lulú, que ahorita está en otro lado. Y nos quedábamos viendo, ¿no? Ay, los tatuajes, no, pues qué padre. Oye, ¿por qué no le gustarán a mi papá? Pues sí, ya empezamos a ver ahí ya tatuajes más bonitos. Te digo, yo creo que eran los rusos, yo creo que también era el coreano. Del coreano sí me acuerdo, nada más que así como de lejitos. Ya después sí le hablé, ya que yo ya estaba tatuando y ya tenía cierta experiencia, poquita que tenía yo, ya le hablé al coreano y a los rusos. Pero fue gracioso. Yo conozco a un amigo que se llama Rubén. Con este amigo hacíamos propagandas para los sonidos grandes. Para esos sonidos, tengo la costumbre de aclarar qué son los sonidos, porque a veces nos ven en otras partes de la República o hasta en otros países y dicen, ¿los sonidos? Pues, ¿qué serán los sonidos? Los sonidos son el típico escándalo que ponen en las fiestas. Pero hay varias variantes de sonidos. Los sonidos que se dedican a las fiestas populares y los sonidos que se dedican a los eventos masivos. Nosotros trabajábamos en una imprenta donde se hacían esas propagandas. Ahí conozco el papel ectográfico, que ese fue mi llave a entrar a este mundo del tatuaje. Empiezo a trabajar chico, porque pues siempre fui vago, siempre me andaba metidillo en problemas, fui latoso. El tatuaje me libró. El tatuaje a mí me sacó de yo creo que estar en la correccional, de estar después en la cárcel, no sé cómo hubiera acabado. Empiezo a ver ese equipo, ese material, y empiezo a ir con los tatuadores de cercas, porque yo ya me daba cuenta que se usaba.
pero que les era difícil conseguirlo. Entonces empiezo a ver el papel ectográfico y empiezo a ir con tatuadores. Oye, te vendo papel con el que se hacen los dibujos. A ver. Ah, sí, sí es cierto. No, pues sí. Fui con el socio, fui con el don, fui con el coreano, por eso le hablé. Fui con quién más. Ahí con ¿sabes también a quién fui a ver? Y me llevo muy bien con él también. Con el Tritón ahí en Los Reyes. Ajá. La neta es muy buen cuate, conmigo fue muy muy buen cuate. Siempre bien compartido. La neta igual, ahorita que nos vea, sí le mando un saludo afectuoso. A él me lo presentaron otros tatuadores de Iztapaluca. Y así me fui. Pero entonces yo empiezo a ver que en el tatuaje se daba, todavía para el tiempo que yo estoy hablándote, yo ahorita tengo 40 años, te estoy hablando que tenía 18, 19, 17, se daba todavía bastante la onda del trueque, pero un trueque bien hecho, o sea, un tatuaje bien hecho, valorado en una lana considerable, que te daba, o sea, yo veía que los rockers les daban chamarras muy chidas al tatuador, zapatos muy chidos al tatuador. Yo llegué a ver intercambios de una televisión sota por un tatuaje, ¿no? Entonces ahí empiezo a ver que el tatuaje pudiera ser mal visto para algunas personas, pero que el tatuaje, elaborándolo bien, el tatuaje llevándolo con dignidad, era un oficio tan digno como el herrero, como el carpintero. Entonces yo dije, bueno, sí puedo, sí podría llevar esto como un oficio, pero no sabía en qué lío me estaba metiendo. No, Cuervo. De haber sabido que era tan difícil, yo creo que hubiera escogido ser, no sé, carpintero, herrero, plomero. No digo que sea fácil, si algún plomero nos está viendo, herrero, carpintero, no digo que sea fácil. Pero yo decía, ignorantemente, y lo reconozco ahora, ¿qué tan difícil puede ser? Lo minimizaba. Quizá lo minimizaba por el hecho de que yo no concibo el tatuaje en un estudio. Yo concibo el tatuaje en la banqueta, concibo el tatuaje entre cuates, ¿no? Los primeros locales en el centro que empecé a entrar, aquí en Tepito que empecé a entrar, los primeros locales de tatuajes que yo vi, no eran estudios, eran casas. Era una casa que tenía adaptado un espacio. Entonces el tatuaje para mí siempre fue muy, muy underground, muy subterráneo. Entonces yo decía, bueno, sí es un buen oficio, pero no creo que aquí haya... Yo no entré al mundo del tatuaje por la fama, porque yo decía, no, famoso no eres conocido porque ya creo por eso se me nombra o se me quedó decir eso del Quique, porque luego por ahí en el barrio, ¿no? Ya en Chalco, aquí en el centro o algo, oye, alguien que tatúe, el Quique anda tatuando. Entonces te vuelves conocido. Y entonces yo tuve que pasar todo el proceso que nuevas generaciones ya no quieren pasar. Me tocó hacer tinta, me tocó soldar agujas, me tocó hacer máquinas, me tocó, paradójico, le vendía a todo mundo ectográfico y me quedé sin ectográfico. Entonces, a mano alzada, sin saber que después iba a ser una tendencia, ¿no? Muchas cosas que antes hacíamos porque no había de otra, ahora son tendencias. Por decir, ¿qué dice Tito, no? Él a lo largo de su vida descubrió el handpoke. Y en ese tiempo era lo que había. Y ahorita es puta, o sea, es como que quien hace handpoke es como que quien se quiere parar el cuello, ¿no? Y realmente no. Realmente esas cosas las aplicábamos porque no había de otra. Yo sí hice algunos que otros tatuajes con palitos de paleta. Sí hice tatuajes con aguja de Shakira.
El aprendizaje fue rudimentario, pero aunque era rudimentario, era valorado. Yo ahora que hay gente que se me acerca, sí comparto, sí trato de explicarles. Porque afortunadamente sí conocí gente que sí me explicaba. Pero toda la gente que me explicó, por decir, el socio en algún momento me llegó a explicar algo de las máquinas rotativas, pero me ponía a pensar. Decía, es que sí, güey, pero piensa cómo funciona. Alguna ocasión, la vez pasada, hablábamos en el seminario, ¿no? Que muchas personas ahorita se les está dificultando tatuar tanto porque desconocen el funcionamiento de su equipo. Y a mí me hicieron aprenderme el funcionamiento del equipo, y ya que aprendí el funcionamiento del equipo, decía, pues con razón no me salía. Pues con razón me salía como me salía. Entonces sí me toca esa parte de ir sacando de que era malo, de que era motivo de esconderse, a que va quedando bonito, a que es un oficio bien, bien difícil, pero me va quedando la experiencia de que las personas, de ahí saco una teoría que tengo en la actualidad. El que alguien te comparta un conocimiento principalmente tiene que ver con que llegues y lo pidas adecuadamente, pero que también tú tengas algo que intercambiar, que el conocimiento que tú estás pidiendo se enriquezca. Porque yo era muy propositivo. Decía, oye, veo que a ti te sale bien esa línea, pero ¿porque le subes más a la máquina? Sí, pues es que sí, le subo más. Entonces mi problema es que entonces yo no le subo tanto, ¿no? No, pues sí, porque entonces la aguja no alcanza a subir y a bajar y todo. Y entonces ahí venía el enriquecimiento. Pero cuando llegas a un lugar y solo quieres absorber y no poner nada, creo que ese es el problema actual. O cuando llegas a un estudio, llegas a un local, llegas a un puestecito del tianguis, llegas a cualquier lugar que llegues y crees que sabes, ¿no? Si tú crees que sabes, estamos jodidos. Estamos jodidos. Muchos pensadores dicen, yo solo sé que no sé nada. Entonces, a mí me gusta mucho compartir con todas las personas. Siempre que me preguntan, trato de darles una respuesta lo más entendible posible. O sea, el clásico explícame con manzanas, se los explico con manzanas. Porque solamente así puedes transmitir el conocimiento. Bueno, lo que yo conozco. No digo que, yo cuánto sé. No. Lo que yo conozco y me atrevo a compartir siempre te lo voy a explicar de la manera más sencilla. Entonces, así es como empiezo yo en ese mundo del tatuaje. Empiezo en la cultura del trueque, en la cultura de bien pagado, bien hecho, dignificarlo un poco metiéndolo a una casa, dignificarlo más metiéndolo a un estudio, pero sí con la firme idea de no de ser millonario, no de ser famoso, pero sí de vivir bien. Yo noté desde chico que del tatuaje podías tener una vida digna y como en todo, administrándose, pues podías tener una vejez digna, que era un muy buen oficio. Siempre lo he visto así. Desde chico vi que el tatuaje podía darte una estabilidad como cualquier oficio. ¿Recuerdas dónde viste a los rusos ahí en Tepito? En Florida estaba Mr. Lee, que estaba para adentro. Luego sobre la calle, Florida, pero hacia allá, hacia Tlatelolco, estaba el Hueso, pero yo no sabía. Yo el estudio del Hueso, después tuve la oportunidad ya de conocerlo y en algunas expos convivir con él. Le decía, es que yo te veía un poco más chico y no somos tan diferentes de edades, ahí nos vamos. Pero por decir, Hueso ya había puesto su estudio más en forma, bonito, y todavía los rusos estaban todavía así como que entre los puestos, escondidillos y todo eso. Entonces sí, fue ahí con ellos. Entonces te digo que yo conocí a Mr. Lee, a los rusos, al Hueso, y cuando quise comprar una máquina, me mandaron con el socio. Y muy amable. Un poquitito me vio chamacón. Y dice, pues ¿tú qué, no? ¿Tú qué quieres o qué? No, pues es que me dijeron de una máquina así. Y yo traía ectográfico.
Y yo traía ectográfico de la imprenta. Y me dice, ¿y ese morado que traes en las manos qué? Le digo, pues es un papel que yo uso. Dice, ¿y no es este? Y estaba tatuando a una persona. Le digo, ándale, ese. ¿Y tienes manera de conseguirlo? Sí. A ver, el fin de semana vente y hacemos trueque. Te cambio una máquina, como dice él, originales. Decía él, ¿no? Originales. Te cambio una original, dice, te cambio una máquina de estas de motor por ectográfico. Va. Entonces yo consigo el ectográfico, se lo cambio y de ahí empezamos. De ahí empezamos porque, pues, yo así, bueno, y ahora las agujas, y ahora, ¿qué? Las agujitas, ¿cómo entran a lo rotativo? ¿Y dónde la conecto? Y, o sea, sí, porque solo te dio la máquina. Solo me dio la máquina. Ajá, ahí nos vamos a revolver tantito en una pasión también que tengo del audio, de la música fuerte. Hay un sonidero súper famosísimo que llega a los super eventos y tiene baffles muy bonitos y muy potentes, ¿no? Y ya se acercan los sonidos más chiquitos y le dicen, oiga, véndame un baffle, ¿no? Pues, ¿cómo no? Te lo vendo, ¿cuántos quieres? 5, 6, te los voy a dar a tanto, llévate 10. Órale, pues, deme sus 10 baffles. Eso yo lo vi cuando trabajaba en las propagandas, en las publicidades. Órale, pues. Entonces, al siguiente tocada nos decían, oye, tú eres el promotor, tú eres el publicista, sí. ¿No has visto a este señor, a este personaje? Pues sí, mañana tocamos, bueno, va a tocar en tal lugar. Es que, ¿qué crees? Dice, me vendió los baffles, pero no tienen bocina. Digo, sí, esa yo la viví con el socio. Él me vendió una máquina. No me vendió ni el cable, ni el pedal, ni la fuente, ni el eliminador, ni la barra, ni las agujas. Entonces, la gente a veces piensa que le robas, ¿no? La gente dice, es que yo he tenido hasta la fecha gente que no supera, ¿eh? Es que el Quique hace 10 años me vendió una máquina, pero no me dio tubos y no me dio fuente ni cable. Pues sí, güey, porque tú me pediste una máquina, ¿no? ¿Yo qué te iba a vender? ¿Una fuente? Pues tú querías una máquina. Entonces no es que sean tranzas. Es que pues la gente te vende lo que pides, ¿no? A mí el socio me dice, te cambio una máquina por unos ectográficos. Perfecto, asunto arreglado. Ya la tengo en las manos y así, y bueno, ¿y ahora? Y ahí es donde empieza ya así, ya como que la onda de aprender. Ya tenía unos 17, 18, porque antes de eso sí había visto a la gente tatuar, sí había andado ahí viendo a todos los del centro, pero no me había adentrado a cómo eran las agujas, cómo hacerlas, ¿no? A mí todavía me tocó hacer cuerdas de guitarra, afilarlas, resortes de encendedor, agujas de Shakira. Esa nada más lo intenté, pero no la hice. Digo, la hice pero nunca la usé. De la varilla de ¿cómo se llaman? Los rayos de bicicleta. Le sacabas filo, bueno, le sacaban filo y con esa. Pero esa sí no, nada más la intenté hacer, me salía, subía y bajaba, pero no, nunca la usé. ¿Para qué choreamos, no? Lo de palitos de paleta con aguja también. Entonces ahí empieza ahora sí ya el andar. Ahora sí ya el de decir, chin, pues ya me metí a esto, ya estoy aquí, ¿no? A la par seguía trabajando todavía haciendo las publicidades. Entonces en las publicidades cada vez era más lejos, cada vez era más tiempo fuera. Mi amigo Rubén y yo ya estábamos medio hartos. Conocíamos a un montón de sonideros, nada que ver con el tatuaje, pero no me terminaba de llenar ese mundillo. Era bueno, y si hubiese sido por dinero, ahí sobra. En ese mundo de esos eventos así tan grandes, son muy bien pagados, ¿no? Tanto para los sonideros, tanto como para los publicistas, como hasta para los técnicos, ¿no? Pero yo decía, no, yo quiero hacer tatuajes, me voy a adentrar. A la par en ese lugar y con mi amigo Rubén empiezo a hacer artesanías en acrílico y estaba muy bien. De hecho, en algún momento llegué a pensar, dije,
este tipo de giro de la artesanía en acrílico puede estar perfecto. Quería olvidárseme un poquito el tatuaje, pero ¿cuál? Ese fue el otro punto del por qué empecé a visitar estudios. Resulta que luego me salía a vender a un tianguis, me salía a vender a X lugar y pasaba alguien. Ya tenía yo algunos tatuajes, ya había tatuado, ya había perforado. Y me dicen, oye, esas artesanías que haces se venderían bien en mi estudio. ¿Estudio de qué, güey? Es un estudio de tatuajes. Y empecé a ir a los estudios. Y entonces yo decía, mira, yo he tatuado un poquito, yo sé hacer máquinas, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Entonces creo que eso es lo que comentábamos al principio, que como yo daba un poco de información, ellos me regresaban un poco de información, y entonces por eso es que creo que a mí no se me dificultó tanto el que la gente me compartiera sus conocimientos, porque de manera empírica yo ya había hecho algunos conocimientos, ya traía algunos conocimientos en la cabeza y los compartía. Y veo que mucha gente dice, no, dice, es que a mí nadie me decía nada. Es que a mí hasta se escondían. Y yo no. Yo recuerdo, por decir, a tatuadores muy famosos de la actualidad en alguna expo, que en la expo, pues, ellos intuyen que tatúas, tal vez por cómo te ves, o te vieron que estabas en un stand, ¿no? Tatuadores muy famosos, en este gremio, muy, muy famosos, que llegas, te acercas y ven, güey, no, o sea, acércate bien, güey, hasta se mueven ellos, ¿no? Mueven un poco su silla y párate aquí, güey, para que veas bien, o acá, mira, acá se ve mejor. Y dices, ay, güey, o sea, qué chido, ¿no? Pero tienes al otro que se cree estrellita, que está haciendo no lo demerito, pero se está haciendo un tatuajito, ¿no? Que está haciendo un tatuajito y no sé, entras, lo quieras ver y se hace tanto limpiándole, ¿no? Y ya luego le hace tantito y otra vez le limpia. Hasta que te aburres y te vas. Entonces, yo sí recomiendo con nuevas generaciones, porque hay mucha gente que sí tiene visto tu programa de nuevas generaciones y sí crecen con eso. Sí crecen con la idea de que es que no me va a explicar. Pero pues también yo les recomiendo que tengan un modo de cómo acercarse a pedir la información. Es que no es obligación. No es obligación de nadie enseñar a nadie. Uh-huh. O sea, el que quiere enseñar lo enseña porque quiere. Sí. Pero no es obligación. Sí, no. Yo creo que cuando no quieres compartirlo, y como dices, si no es una obligación, yo en algún momento, y lo comentaba con mi colega Acri, hace algún tiempo, hace 10 años, por decir, me decían, oye, Kike, enséñame a tatuar. No, ¿qué crees? No, yo no estoy enseñando, porque si yo precisamente todavía sigo en el aprendizaje y seguiré. Pero si ahorita tengo en mente la capacidad de ya explicarles algo, hace 10 años no lo tenían y la gente no lo supera. Hay gente que en la actualidad me sigue diciendo, no, güey, es que te portaste bien, mamón, me dijiste que no me podías enseñar. Y así de, güey, no te batié, te dije que yo no podía enseñar en ese tiempo. Ahorita, lo que en ese tiempo me preguntabas, yo ahora sí ya tengo una mejor noción, ya te lo pudiera compartir. Sí, no estamos obligados, pero fíjate que el que quiere aprender y el que se acerca, ahí conmigo en Chalco, o sea, más en Chalco, se han acercado mucha gente y me da una satisfacción muy grande que varias personas que van conmigo me piden un consejo, me piden un tip, oye, ¿cómo le haces acá? Casi todos están trabajando, casi todos ya están trabajando. Me han llegado a decir sus mamás, ¿no? No, Kike, es que ese cabrón antes de que conocerte con los tatuajes era bien flojo, no hacía nada. Y entonces le empezamos a intercambiar, pues sí, vas un rato allá, pero hace esto, hace aquello. Y entonces esta persona ya se hizo de un oficio. Yo siempre he visto el tatuaje como oficio, siempre. No sé por qué el oficio del tatuaje sí me gustó siempre. Y siempre lo vi así como oficio. Como que yo pienso que a mí me gustaría llegar a bien viejito y cuando la vista y las manos me permitan, sí me gustaría tatuar. Sí me gustaría estar tatuando. Lo que fuera, o sea, lo que yo quisiera, lo que me pidieran, no, casi nunca me impongo. En poquititas cosas me niego nada más. Por decir, no me gusta tatuar las manos, no me gusta tatuar la cara. Porque
siempre regresan y no conoces a alguien de láser, no conoces a alguien que los quite. Entonces siento que causa todavía conflicto con mucha gente. Entonces digo, ¿para qué le hago un mal? Siento que le estoy haciendo un mal, ¿no? Al tatuarle las manos y la cara. Muchas veces, para no negarme, trato de persuadir, ¿no? Oye, pero pues tienes bien limpios tus brazos. ¿Por qué quieres un tatuajito aquí? Aparte quieres una cositita. Pues mejor hazte algo, ese mismo acá. Pues sí, ¿verdad? O acá, mira, hasta se ve más bonito, se ve más coqueto. O sea, nunca me niego, pero sí trato de no convertir esto en un mal para las personas. Estando en esa con tu abuelo, en la sí estabas en la arriba. Ajá, sí, en el bordo y la arriba. ¿A quiénes viste tatuar allá? Del bordo y la arriba te fallo con los nombres porque... ¿Cómo eran? Mira, era... A ese señor ya después lo volví a ver y creo que le dicen Winnie. Está en... Ajá, está en el Bazar de Zaragoza. No recuerdo si era Hams o el Verde o me confundo. Porque a ellos después ya los conocí por medio de Erasmo y su papá. De Erasmo Villa, bueno, en esos años era el Hoyo Funky, ahorita es Encrucijada. Pero ya después los conozco por ellos. Y estaba un señor... Ay, pues ya casi llegando allá, hasta... Aquí es la 31 y ves que va hacia adelante, hacia San Juan. Ya hasta el final, un señor que parecía Apache. ¿Indio? Pues no sé si le dijeran el indio, no sé. Grandote, parecía Apache. Señor muy amable también siempre. 2, 3 ocasiones llegué a acercarme y... Pásate, chamaco. En el tianguis donde venden los carros. Ajá, sí, en el tianguis donde venden los carros. Pásate, chamaco, pásate. Y luego pues... ¿Qué haces? Nada, pues aquí viendo. ¿Y con qué objetivo ves o qué? No, pues es que me gusta, le digo, sí me gusta. Pues deberías de animarte, deberías de enseñarte. Ahorita, y a mí me tocó un poco el auge de las perfos, ¿no? Dice, ahorita está muy lo de las perfos, pues por ahí puedes entrar. Bueno, ya después no lo vi, no sé si dejó de ir ese tianguis. Yo dejé de vivir en el bordo y la arriba y todo eso. Pero ya entré entonces a las perforaciones. Entre el ectográfico y las perforaciones fueron mi llave a entrar a este mundo. A este gremio del tatuaje. Empecé a perforar. Ahí sí tuve un poquito más de trabas, como que ahí sí no me enseñó nadie. Ahí sí de repente todo fue empírico. Todo fue empírico. Lo poco que llegaba a leer en revistas, estaba bastante fuerte de tatuarte. Y entonces ves que Dani Yerna, bueno, al final con Karen siempre ponían como tips o ponían dudas y preguntas. Y fue cuando trajeron la Asociación Profesional de Perforadores. Fue cuando Huacantanca se hizo muy grande. Y entonces vendía equipo, vendía material, vendía joyería. Yo empecé a comprar joyería ahí con él. Nunca fueron groseros, siempre trataban de compartir, ¿no? La primera vez que yo vi las cánulas les pregunté de, oye, pues ¿cómo lo voy a hacer si esto no entra, no? Y ya me explicaron. Dicen, pues si ya perforas con una herramienta, esta es una evolución. Me explicaron, perfecto, ¿no? Entonces así me voy y entonces ahí ya viene una vertiente. Yo en algún momento quise dedicarme en este gremio, pero solo a la perforación y a la modificación. Y así estuve mucho tiempo, perforando, cortando, eliminando tatuajes, haciendo expansiones. Ahí ya empecé a tomar así ya cursos de enfermería, ahí sí ya empecé a tomar cuestiones ya más médicas, ¿no? Pero nuevamente, oye, ¿tú perforas? Sí, vente para acá, vente a trabajar con nosotros. Trabajé desde con amigos en el tianguis, con amigos en sus estudios. Puse el primer estudio en un área de mi casa que era exclusivamente un área para tatuar y perforar. No estaba en el comedor, no estaba en la cama, no. ¿En dónde vivías ahí? Ahí en Chalco. Ahorita, ¿En qué colonia? En la Zapata, sí, en la Zapata.
De hecho, por decir así, ahorita volví a ese lugar, pues es mi casa. Entonces, ¿dónde estás? En Chalco. Ah, en La Zapata, ¿donde vives? Ándale ahí. Entonces, mucha gente ubica. No tengo ese gran problema de haberme cambiado. Pero ahorita te voy a contar por qué también, y eso tiene que ver con que este otro personaje me abre las puertas de su estudio. Entonces, perforo. Conozco a unos amigos de Iztapaluca, César Hernández, Pedro Hernández, Jorge, a un amigo que le decimos el Chango, bueno. Y entonces me empiezo a hacer como que la onda de, es que Quique expande, es que Quique corta, es que Quique perfora, el Quique. En Chalco me pongo a trabajar en el comercio informal. Yo conocía que había 2 estudios muy famosos. A un estudio muy famoso le hablaba, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Y yo creo que intuían ellos que yo perforaba o algo así. No, pues ¿qué onda? ¿Cómo están? Bien, todo. Al otro estudio, no, yo no le había hablado nunca. Pero en eso de estar trabajando en el comercio informal, conozco a un amigo, Ray. Es una persona muy alta, muy fornido, muy gracioso porque es como muy amable, pero de tan amable se pasa, ¿no? Se pasa de amable y de repente dice, espérate, güey, ya no me aprietes tanto, ¿no? Por ahí, por azares del destino, me hace un parito, le hago un parito con unas personas ahí encajosas, porque vivía por mi casa. Entonces hay unas personas encajosas, todo eso, ahí estamos discutiendo, ahí intervengo y ahí se acaba el asunto, nos hicimos cuates. Y me dice, te voy a llevar con mi compa, dice. Yo sé que a él ya no le gusta que le digan aborto, porque él me dijo ya que ya no le gusta que le digan aborto, pero en ese entonces así le decían. Dice, te voy a llevar con el aborto, el otro estudio muy famoso de Chalco. Y yo decía, pues como que me dio un poco de pena, ¿no? Porque digo, no, pues es que es un estudio muy pues ahí en el barrio, ¿no? En Valle de Chalco, Iztapaluca, Chalco, los pueblos de por ahí, era muy famoso, muy sonado. De hecho, cuando llegué a vivir a Chalco, mamá me dijo, no, o sea, que hay un estudio bien famoso, dice que le dicen que el Hoyo Funky. Y dije, pues bueno, yo la falsa idea, ¿no? Dije, pues ha de ser acá medio pesado, medio payasón, ¿no? Pues ya me lleva, me presenta. Y ya, caí creo que como anillo al dedo. De verdad, yo he tenido suerte en el tatuaje. O quizá mi colega Acri dice que es eso que llego sin pretender que yo sé. O sea, yo llego y si aquí me dices, cabrón, güey, échame esas sillas para allá, yo las echo para allá, ¿no? Oye, pues vamos a comer, ven al rato, güey, pues voy a comer. Pues voy y como yo para allá abajo y le calculo y ya subo, ¿no? No tengo como que conflicto en, me batió, me vio feo. No, yo a lo que llego. Entonces ya me presentan con Erasmo y empiezo a hacer buena amistad. Ya se llamaba Encrucijada. Todo muy bien, todo muy tranquilo. Sigo trabajando por mi cuenta. Empiezo a ir a expos. Empecé a ir a las expos del World Trade Center, a las expos del ¿cómo se llama? Foro de Tlatelolco, pero no se llama, Centro de Convenciones de Tlatelolco. Y así muchas expos que se hacían en el Distrito Federal, en el Estado, en Cuernavaca, en Toluca, en Puebla, en Tlaxcala. Conocí al Mago, conocí a Sammy Ramírez, al Güello, a todos ellos. Y como que expo que llegaba, terminaba conociendo a alguien y si alguien me decía, vente, trabaja acá, tú perforas, ¿no? Sí, conmigo nadie vino que perforara. Quédate aquí, de todos modos a eso venías, ¿no? A cotorrear. Yo, pues sí. Entonces iba yo a cotorrear y salía con chamba. Y me empiezo a como que a relacionar, ¿no? Me pongo a trabajar, te digo, en el comercio en Chalco, a vender las artesanías esas que te digo que se fabrican con acrílico.